Hoy vamos a hablar sobre pedagogías críticas y decoloniales. Mi nombre es María Fernanda Erazo Bolaños, mi compañero John Leonardo Hernández Matiz. Este trabajo va dirigido al tutor John Pérez, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación, segundo semestre, Bogotá 2022. Vamos a dar una pequeña introducción sobre de qué se trata las pedagogías críticas. Asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, el por qué, el cómo, el cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. De igual manera, asumir este paradigma constituye un punto de partida que conduce a que la escuela interiorice el marco político de la educación. Es decir, este paradigma es una base para que el sistema educativo en su conjunto fortalezca la crítica sobre las formas de construcción del conocimiento, que se convierta y también sobre las maneras en que ese conocimiento se convierta en una fuerza social. El maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa, donde analiza, donde comprende, donde interpreta y también transforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. Concibe la educación como posibilidad para la identificación de problemas y también para la búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura. Considera la ciencia, según Machel 1984, considera que la ciencia como la opción de rejuvenecimiento espiritual, como la opción de, como una mutación brusca que contradice el pasado para reconfigurar el presente. En esta perspectiva, el maestro interpreta las prácticas educativas en los marcos políticos y social en lo político, por cuanto que recupera el análisis del comportamiento intelectual que desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales de existencia, y en lo social, dado que interpreta una opción de pragmática y aplicada del saber reconstruido en la escuela. Normalmente la educación se ha establecido como una construcción cimentada en los reglamentos, en las políticas de gobierno del momento en los que predomina el conocimiento puramente instrumental, el conocimiento como una salida a una problemática económica de inmediato. Desde otro ángulo, la pedagogía crítica toma el conocimiento como fuente de liberación. Esto lo menciona Freire, 1989, que desarrolla la construcción del conocimiento en función de la construcción de los significados que subyacen a las teorías y discursos tradicionales. Compañero. Listo, compañera Mafe, gracias. En ese marco de inicios, la pedagogía crítica encuentra sus inicios dentro del contexto desde la escuela desde Frankfurt, donde contempla las nociones de la pedagogía crítica, que vislumbra sin duda alguna concepciones marxistas. Sin embargo, día a día han encontrado diversos campos y caminos para encontrarse con los nuevos contextos sociales. Esta pedagogía tiene un enfoque. Esos enfoques van dentro de la educación, donde esa teoría se enfoca en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo con el fin de transformar a la sociedad, así como parte de la educación ser creador de una mente reflexiva y crítica para tratar de construir una nueva sociedad. La pedagogía crítica también propone una investigación analítica que, mediante una participación decididamente activa, implica la transformación de las prácticas y de los valores educativos y aún más el cambio de las estructuras sociales. Así pues, se afirma que la pedagogía crítica no propone una investigación acerca de la educación, sino en la que la educación sea algo más reflexivo. El docente, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar a
expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y convertirse en un animador cultural. Por ello, la pedagogía supone un compromiso indeclinable de docentes y estudiantes, padres de familia y administradores, etcétera, de analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones sociales personales que estén relacionadas con la educación para mejorarse y mejorarlas sustancialmente. Compañero. Listo, compañera, muchas gracias. Entonces, continuando básicamente pues con lo que es las pedagogías críticas y coloniales, queremos mostrar básicamente algunos supuestos que son implícitos en la pedagogía actual. Se muestra también que estos desembocan en una concepción desinmunizante de la educación. Para conseguir probar esto último, se revisarán las teorías de la pedagogía crítica de ciertos pensadores tales como lo que es Bourdieu, Bernstein, Apple y Giroux. Estos autores facilitan las herramientas necesarias para poder criticar el tipo de educación contemporánea en nuestra sociedad. Se ha detectado que esta educación básicamente está denominada por desigualdad, por el autoritarismo, y finalmente lo que se trata de demostrar es que a través de algunas alternativas se puede llegar a una solución para aliviar lo que corresponde a la crisis en lo que es la educación. Bajo estos conceptos, pues se abre un trabajo que tiene por intención mostrar el tipo de aprendizaje conseguido por el fallecimiento del cantautor de la música de trova Facundo Cabral. Él nos comentaba a través de sus trovas su versión de las cosas, cómo lo veía él, cómo no estaba de acuerdo con lo que corresponde a la sociedad y las desigualdades que se ven incluso hoy en día. Aunque un poco tal vez espiritualista, indica una concepción integral de la persona humana como unión del amor, corazón, identificación colectiva y la unidad de lo diverso. Sería un gran logro si se tratara de conseguir incluir en un currículum de enseñanza esta concepción de la vida. Este trabajo de investigación quiere hacer notar pues algunas cuestiones propias de la filosofía de la educación. Según Isagasa Carrillo, la filosofía de la educación pone el fundamento de lo humano en la investigación, teoría y la práctica educativa. Es decir, desde la filosofía se fundamenta el fin último de la educación, que es educar a la persona humana, pero siempre se ha tenido en tela educativa, pues en este último depende de que el hombre se forme. Esto significa que la filosofía de la educación busca las bases desde las cuales se establece la tarea de formar culturalmente a las personas, pero siempre tomando como guía la finalidad de la tarea educativa. Actualmente lo que se discute es en que se busca formar hombres obedientes o más bien hombres creativos que sean capaces de ver nuevos horizontes, capaces de acercarnos a un futuro menos destructivo de lo que se nota hoy en día. En cuanto a lo que es básicamente algunas de las conclusiones, podríamos decir que hoy en día se abordan posibles soluciones a las problemáticas educativas para lograr una educación más democrática, más humanística y libre, donde se tendría que evitar caer en el favoritismo. Se busca identificar a los alumnos talentosos para que sean líderes. Esto generaría cierta autoridad compartida, además logrará que el alumno alcance cierta independencia entre sus semejantes con el fin de que se trabaje en grupo. Otra variable que podríamos cambiar es la de la calificación. En vez de buscar que el alumno repita lo que imparte el profesor, la calificación puede empezar a ser dialogada para así brindar las herramientas al educando que ayude a entender qué criterios se están usando para evaluarlo. Suele ocurrir que para aprobar algunos cursos uno ha tenido que aprenderse todo un discurso, pues básicamente que lo da el profesor a través de la memoria, y esto no es lo más óptimo, aunque pueda pues inculcar algunas buenas costumbres como el rigor y la disciplina. Es preferible ser indisciplinado a ser memorista. Por último, hasta el tiempo de hoy pues podemos ver
que todo se trata de controlar desde las clases, haciendo básicamente que se cumplan unos tiempos, unos límites, unos determinados currículos, unos objetivos específicos que ya están planteados, y todo esto nos indica que aprender básicamente lo que se busca es algo social. Frente a esas conclusiones, podemos dar a conocer unos lineamientos que creemos que debería seguir una pedagogía crítica, y los vamos a dar a conocer para que se moldee las clases actuales que nosotros como docentes a veces por error desconocemos, ¿sí? O que no los queremos adoptar en nuestros diferentes contextos. Y estos son: la primera, que el lema principal sea enseñar a aprender, más no enseñar a memorizar. El segundo, que el objetivo sea no es la asimilación eficiente de determinados conocimientos por parte de los alumnos. El tercero sería una pedagogía crítica que deba ver las relaciones entre maestro y estudiante como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano. Que su estilo no debe ser normativo, y su ámbito de vigilancia e intervención no debe ser solo el aula ni solo la relación profesor-alumno, sino una pedagogía crítica que deba asumir la totalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando a los alumnos, su contexto, sus relaciones cooperativas como recurso del proceso educativo, donde esa pedagogía crítica vele por la autoridad basada en el conocimiento, que sea legítima y no se sustente en el ejercicio arbitrario de un poder externo al proceso de producción colectiva del significado. Que sea una pedagogía crítica de enfatizar los procesos de participación en la producción colectiva del significado. Una pedagogía crítica que deba dar mayor peso al desarrollo de la capacidad comunicativa. Frente a todo esto, algunos de los fundamentos que nosotros miramos fundamentales, es la participación, la comunicación, la humanización, la transformación y la contextualización. Buscando, en primer lugar, estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situados en relaciones de la cotidianidad escolar y la estructura del poder. En un segundo lugar, que busque o que interese por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, con el fin de transformar a una sociedad, y también entendida como la pedagogía crítica inminente y participativa. Con esto pues agradecemos su atención. Muchas gracias.